el maker, vamos a hacer el ejercicio número 1, apartado A. Para cada una de las siguientes funciones compuestas, halle, aplicando la regla de la cadena, las derivadas que se indican. Bueno, entonces nosotros tenemos la función z, que está definida, a ver dónde está el lápiz, acá. Z está definida como logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y nos piden, donde nos dicen que el x es igual a r por e a la t, el y es igual a r por e a la menos t, y donde nos dicen que derivemos z respecto de r y z respecto de t. Entonces eso a mí me dice, cuando nos indican qué derivadas tenemos que calcular, esas son las variables independientes. Entonces, r y t van a ser las independientes. ¿Vamos? Bueno, lo primero que van a hacer antes de escribir la regla de la cadena, y es lo que siempre yo les digo que hagan, es el diagrama de las variables o árbol de las variables, para que veamos cuál es la independiente, las dependientes, la intermedia y las independientes, ¿estamos? Entonces, en este caso, z es una función que depende de las variables x e y, ¿sí? Porque está definida en términos de x e y. Pero x e y están definidas en términos de r y de t, ¿sí? De r y de t. Entonces, en este caso, de acuerdo a nuestro diagrama, el z es la variable dependiente. Es la variable dependiente. Y x e y, variables intermedias. Variables intermedias. Y cuando tienen, en este caso, la R y la T, son las independientes. Variables independientes. Y uno siempre deriva en función de las independientes. Eso tienen que tener bien en claro, porque para los sistemas, en el caso de implícita, que es lo que vieron en la teoría, tienen que tener bien en claro quién es la dependiente y quiénes son las independientes a la hora de armarlo al sistema. Igual que cuando escribamos las condiciones de Cauchy. Bueno, entonces vamos a aplicar. Vamos a escribirla la regla. Yo quiero calcular la derivada de z respecto de r, de esta variable. Entonces, escribo. La derivada de z respecto de r va a ser igual, voy de z hasta x. Acá tengo un camino. Entonces va a ser la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de r. Más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de r. Bien, una aclaración. La cantidad de caminos que me llevan a la variable, ¿sí? La cantidad de caminos, que en este caso son 2 caminos, es la cantidad de términos que va a tener la derivada. Entonces tenemos 1, 2. Esa es la cantidad de términos que vamos a tener. Y la cantidad de derivadas, o sea, en cada término, la cantidad de factores que ustedes van a tener, o cantidad de derivadas, es cada flechita que tienen por camino. Entonces, si yo me fijo, acá tengo una flechita, 2 flechitas. Entonces, tengo 2 derivadas, ¿ven? Acá tengo una flechita, 2 flechitas. Entonces van a ser 2 derivadas. Eso es para que tengan en cuenta cuando le escriban a las reglas. Entonces, la cantidad de caminos que me llevan a R, que en este caso son 2, son las cantidades de términos que vamos a tener en la derivada. Y cuántos factores o cuántas derivadas vamos a tener en cada término son la cantidad de flechitas que tenemos en cada camino. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí o no? profe. Bien, esto para que tengan en cuenta porque los diagramas varían mucho los diagramas. Bueno, entonces ahora derivemos, propiamente dicho. Derivemos, ya una vez que hemos escrito la regla, derivamos. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de x? Me fijo en la función z, que es esta,
y la derivo respecto de x, pensándola la y como si fuese una constante. Bueno, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo? 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿puede ser? Claro, entonces 1 sobre, porque ahí derivan el logaritmo, x cuadrado más y cuadrado bajo el signo de la raíz, por la Por, derivada de la... Sí, por 2x sobre 2 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. claro, porque deriva ahí, primero deriva la raíz, que es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada, por el 2x, que es lo que me está diciendo el compañero, porque es la derivada del argumento de la raíz. Perfecto. Por ahí, fíjense, en todo esto, estos tres factores, en realidad, es esta, ¿no? Es la primera recién. Es la primera. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto de r? Me vengo y me fijo cuánto vale. ¿Cómo está definida x? Entonces, voy a derivar x en función de r. Y la t la pienso como si fuese una constante. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de x respecto de r? Ahí la he marcado con celeste. E a la T. E a la E a T. la t. Sí, así es e a la t. Perfecto. Más. Que es el más que tengo acá. ¿Estamos? Bueno, ¿cuánto vale la derivada de z respecto de y? Es muy parecida a la derivada de z respecto de x. Es muy parecida. Y ya inclusive le podemos acomodar. Solamente que queda multiplicada por 2i. Exactamente. Es eso. Es 1 sobre, y ya la voy a acomodar, ¿no? Ya la acomodo a la expresión, chicos. Y es más, después vamos a dejar todo en términos de r y t. Y acá va a ser por 2i. Eso es lo único que difiere. ¿Y cuánto ahora? Fíjense, por la derivada de y respecto de r. Me vengo ahí, me fijo cómo está definida, ahí está, y la derivo. ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de r? La t la pienso como constante. E a la menos t. E a la menos t por algo más, nada más, ¿no? Sí, nada más. Entonces acá acomodo. Simplifico el 2. Raíz de 2 por raíz cuadrada me va a quedar x cuadrado más y cuadrado directamente, ¿no? Entonces, fíjense, esto me va a quedar así. Acomodando la expresión me va a quedar x sobre x cuadrado más y cuadrado por e a la t. Más, acá me va a quedar y sobre x cuadrado más y cuadrado por e a la menos t. Esa es la derivada de z respecto de r. Podemos dejarla así, no está mal. Pero como, ahí viene Juan, pero como la derivada de z está definida en términos de r, o sea, r es la variable independiente, uno reemplaza quién es x y reemplaza quién es el y. Y dejamos expresada toda esa función en términos de r y t. Entonces, la derivada de z respecto de r, reemplazando, nos va a quedar r por e a la t sobre x cuadrado. En este caso, x cuadrado es r por e a la t al cuadrado más y al cuadrado, pero y era r por e a la menos t elevado al cuadrado por e a la t más el y es r por e a la menos t sobre, los denominadores son lo mismo, r por e a la t elevada al cuadrado más r por e a la menos t elevado al cuadrado por e a la menos t. Y esa es la derivada. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen escrita la derivada parcial de z respecto de r. ¿Alguna duda? Si alguno, bueno, agarra y me deja ahí el ejercicio, acá, no está mal. Porque es simplemente reemplazar quién es el x y el y. No está mal. ¿Sí? La cuestión es que si la tenemos que volver a derivar, ahí sí tengo que expresar todo en términos de r y t. Bueno, ahora tendríamos que hacer exactamente lo mismo, pero derivar respecto de t. Yo me voy a ver, no sé si la voy a volver a escribir a la función, para que, no, la voy a hacer al costado. Vamos a hacer el costado. Uh-huh.
Bueno, entonces acá voy a hacer el costado, un poquito más. Y pasa que no la quiero perder tanto. Acá. Primero vamos a escribir la regla. Bueno, entonces ahora tendríamos que calcular la derivada de z respecto de t. ¿Es así? Bueno, yo quiero que ustedes copien la función porque me van a tener que ir dictando. Yo ya la tengo escrita. Lo primero que vamos a hacer es escribir la regla de derivación. Entonces nosotros vamos a derivar respecto de la variable t, de la otra variable independiente. Entonces escribamos, la derivada de z respecto de t, ¿a qué va a ser igual? A ver, ¿me pueden dictar? Va a ser la La derivada derivada de z respecto respecto de de x y a de x por por la la derivada derivada de x. por respecto de t. Perfecto. Entonces lo escribo. Más, Ese va a ser un camino, ¿no es cierto? sí, Ese entonces va a ser la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t. Perfecto. ¿Hay otro camino que me lleve a t? y Y, exactamente. Entonces va a ser más la derivada de ¿quién? de z respecto a respecto de y y. por la derivada de Sí, z respecto de t. de y respecto de t. Ujú. Bien, entonces acá va a ser la derivada de z respecto, acá me voy a correr, respecto de y, por la derivada de y respecto de t. Bueno, la derivada de z en realidad respecto de x ya la tenemos calculada. La derivada de z respecto de y también ya la tenemos calculada y es más, la podemos escribir ya acomodada y todo. ¿Estamos? Lo que yo quiero que tengan bien en claro quién es x y quién es y. ¿Por qué? Porque después necesitamos calcular las derivadas. Para la derivada de x respecto de t, necesito calcular, que es la que habíamos escrito acá con celeste. Entonces esa quiero que la tengan a mano, porque ustedes me van a dictar. Y también necesitamos calcular la derivada de y respecto de t, que es la que está remarcada acá con verde. Entonces las otras derivadas, como ya las hemos calculado, yo simplemente voy a reemplazar. Entonces, en el caso de la derivada de z respecto de x era x sobre, acomodada la expresión, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Cuando ya hemos derivado el logaritmo, hemos derivado la raíz y la derivada del argumento de esa raíz. Acomodada nos queda x sobre x cuadrado más y cuadrado. Por, ¿cuánto vale la derivada de x respecto de t? Me fijo aquí y derivo. ¿Cuánto sería la derivada? De R x, por E a la T. claro, r por e a la t, perfecto. Más la derivada de z respecto de y también la tenemos ya calculada y acomodada la expresión nos queda y sobre x cuadrado más y cuadrado. Por la derivada de y respecto de t, ¿cuánto me da? Me fijo en la función y R ¿cuánto me por da? e a la menos t. Ajá, nada más. Por menos 1. Por menos 1. Entonces acá va a ser por menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando reemplacemos ahí por la regla de los signos, más por menos me va a quedar menos acá. Y vamos a reemplazar quién es x y quién es y. Por lo que la derivada de z respecto de t nos queda de la siguiente manera. Nos queda x, que era r por e a la t, sobre r por e a la t elevado al cuadrado más r por e a la menos t elevado al cuadrado, que es i, por r por e a la t, más. Ahí, por supuesto, uno podría trabajarlo algebraicamente y acomodarlo. Acá más por menos, menos, les dije yo. Menos. Acá va a ser i, que es r por e a la menos t, sobre, uno lo podría trabajar y acomodarlo un poquito mejor a la expresión. Pero con que lo dejen ahí, r por e a la menos t al cuadrado, y acá me está faltando multiplicar por r por e a la menos t. ¿Sí? Y esa es la derivada de z respecto de t. ¿Alguna duda? No, ¿Alguna profe. duda? Bien. Me dicen si está y seguimos.
Muevo la pantalla. Vamos al ejercicio 2, apartado B. ¿Estamos? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muevo. Bajo. En el ejercicio 2 dice, encuentre la derivada total. Acá también vamos a aplicar de las siguientes funciones, la regla de la cadena, solamente que cuando hablamos de derivada total es porque es una sola la variable independiente. Entonces, si nosotros nos fijamos, en el caso del apartado B, nosotros tenemos una función u que es arco tangente de y sobre x, y donde x es igual al logaritmo neperiano de t, e y es igual a e a la t. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de las variables, en este caso ustedes tienen u, que es una función que depende de x y depende de y. Está definida en términos de x e y. Pero tanto x como y están definidas en términos de una sola variable, que en este caso es t. Entonces, cuando tenemos una sola variable independiente, es lo que nosotros llamamos derivada total. Y no sé si el profe les hizo el diagrama de la derivada total, pero digamos, ahí se diferencia un poquito la notación, pero bueno, si me escriben de otra manera, bueno, no hay problema. Bueno, en este caso escribimos la regla. ¿Cómo sería? ¿Qué tendríamos que calcular nosotros? La derivada de u ¿Respecto de quién? respecto de x. No, ¿quién es la No, variable independiente? ¿De T? De t. sí. Entonces, respecto de t. Perfecto. Entonces, esto aquí es igual. Y ahí escribo la regla. ¿Ven? Porque acá, miren la diferencia. Acá ustedes no les dicen, acá les dicen calcule la derivada total. Entonces, es respecto de esa variable independiente, que es una sola. Acá no les escriben, no les dicen calcule la derivada de u respecto de t. Eso tienen que entender ustedes de qué es la derivada total, porque es una sola la variable independiente. Bueno, ¿cómo sería la regla? La derivada de x, De u respecto de x, de u respecto de x, por la Ujú. derivada de u por la derivada de x Respecto de t. respecto de t. Bien, más Derivada de u respecto de y la derivada de u respecto de y, ujú, por la derivada por, de x. La derivada de y la respecto de de t. y respecto de t. ajá, ¿y por qué cambio la notación? Explíquenme ustedes. Porque ¿Notan la una es para diferencia? derivada parcial y otra derivada total. Exactamente, en realidad porque esta y esta, la u depende de dos variables independientes, entonces uso la notación de derivada parcial, mientras que tanto x como y dependen de una sola variable, entonces uso esa notación que es la derivada simple, ¿sí? La derivada de primer orden. Pero si ustedes, hay casos de que no me escriben, no distinguen la notación y me hacen todo con la D, con esta D, no importa, no hay problema. Pero simplemente quería que la observen a la notación. Uno cuando hace la derivada total usa esta notación. Bueno, derivemos. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de x? Me paro en la función y derivo. A u la derivo respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada del arco tangente? 1 sobre 1 1 sobre más. x. El argumento al cuadrado. Perfecto. Por la derivada del argumento. ¿Que cuánto es la derivada del argumento? Menos y sobre x cuadrado. Perfecto, menos y sobre x al cuadrado. Muy bien, ya la hemos hecho varias veces esa derivada. ¿Y cuánto vale la derivada de x respecto de t? 1 sobre t. 1 sobre t. Muy bien. Más, ¿cuánto vale la derivada de u respecto de y? 1 sobre, es parecida, ¿no? Porque es arco tangente. 1 más, solamente que ahora estamos derivando respecto de y sobre x al cuadrado por la derivada del argumento respecto de y. ¿Cuánto sería? 1 sobre x. 1 sobre x, perfecto.
por ¿cuánto vale la derivada de y respecto de t? Y a la t. E a la t. Bueno, antes de reemplazar el x y el y, trabajo un poquito algebraicamente. En realidad acá voy a distribuir la potencia, voy a sacar como un denominador, lo voy a subir al denominador, miren lo que me va a quedar. Ya acomodadita la expresión, ¿no? Esto me va a quedar así, menos, por este signo menos, x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, por y sobre x cuadrado, por 1 sobre t, más, en el otro hago exactamente lo mismo, me va a quedar x cuadrado, me va a quedar acá x cuadrado más y cuadrado, por 1 sobre x, por e a la t. Y bueno, simplifico ahí, simplifico un poquito, acomodo un poquito la expresión, y entonces me va a quedar este x cuadrado, lo simplifico, este x lo simplifico con este. ¿Sí? Bueno, algo más. Y ahora simplemente reemplazo. Por lo que entonces la derivada de u respecto de t, que es la derivada total, esto me va a quedar igual a menos i, donde i era e a la t, sobre x, que era el logaritmo neperiano de t, elevado al cuadrado, más i, que es e a la t, elevado al cuadrado, por 1 sobre t. Más x, donde x es logaritmo neperiano de t, sobre x cuadrado, que es logaritmo de t al cuadrado, más e a la t elevado al cuadrado, por e a la t. Y ahí ustedes tienen la derivada total, que es una derivada que depende, si ustedes se fijan, de una sola variable independiente. ¿Alguna duda? Sí, profe, me perdí cuando el denominador pasa de 1 más i sobre x al cuadrado a ser x cuadrado más i. Ujú. Bueno, porque este paso, vos te has perdido de este paso para acá, ¿no es Sí, ahí. cierto? Bueno, mira, uno hace un cálculo auxiliar, en realidad, yo voy a escribir uno, mira, 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado. Esto distribuye la potencia primero. Entonces acá te queda 1 sobre, esto sería el paso a paso, y cuadrado sobre x cuadrado. Saco como un denominador. Al sacar el común denominador, esto te queda 1 sobre x cuadrado en el denominador, y acá te queda x cuadrado más y cuadrado. Entonces, este x cuadrado que está en el denominador del denominador pasa al numerador. Bien, bien, Entonces, nada, sí esto te entendí. queda x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Sí lo hemos hecho en otras clases, lo hice, pero ya ahora, digamos, ya como que lo doy, lo salteado ya. ¿Ves? Es por eso que te queda esto que puse acá. Sí, ¿Sí? bien, Lo mismo hago con gracias. el otro. Eso sería el paso a paso. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Los compañeros, ¿se va entendiendo? Es muy importante, chicos, escribir el diagrama. Para mí es re importante. ¿Por qué? Porque ustedes, o el árbol de las variables, porque ustedes cuando escriben, de ahí sale la regla de la cadena. ¿Sí? De ahí sale la regla de la cadena, es como la tienen que escribir. No escriban esto, no escriban la regla sin antes haber escrito el diagrama, porque es muy probable que se equivoque. ¿Bien? Entonces siempre escriban el diagrama o árbol de las variables, se llama también esto. En lugar del diagrama, es lo mismo que también van a escuchar que dicen árbol de las variables. ¿Sí? Bueno, podemos seguir. Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos al ejercicio 5. Al 5 dice sea. A ver, quiero ver si...
Este no es 1, 5. Bueno, no importa. Ahí está. C. C igual a W, C, el apartado C, ¿no? W igual a una función f de x, y, donde x es igual a r coseno de tita, y es igual a r seno de tita. Pruebe que la derivada de W respecto de r es esto, tenemos que probar, y que la derivada de W respecto de tita es esto. ¿Sí? Bueno, entonces miren, empecemos escribiendo el diagrama. W, que no es otra cosa que la función f, depende de dos variables independientes, x e y. No lo conozco quién es. Sé que es una función que depende de dos variables independientes, donde x está definida, x e y, ¿no? Están definidas en términos de r y de tita. Entonces, x depende de r y de tita, y depende de r y de tita. Entonces, calculemos la derivada de W respecto de R. R es una de las variables independientes. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de W respecto de R? A ver, ¿cómo sería la regla de la cadena? Los escucho. Bueno, pero no se peleen tanto, ¿no? Por Dios. Vamos, Lucas, ¿cómo sería? La derivada W sobre la derivada de F No, por la W, derivada. W no. es F. Sí, perdón. Sobre la derivada de X Perfecto. Por la derivada de X respecto a la derivada de R. perfecto, más, ¿qué otro camino? La derivada de W, si vas bien, José, respecto La de... derivada de W respecto de I por la Bien, derivada de I respecto de R. perfecto. Bien, ese es la regla. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de W respecto de X? ¿Quién es W? Por eso, a propósito, le puse ahí. ¿Quién es W? F. F, entonces la derivada de F respecto de X. Eso me queda expresado así, porque no la conozco. Por, ¿cuánto vale la derivada de X respecto de R? Vengo, me paro en X y derivo. La derivo respecto de R. ¿Cuánto vale? El coseno. X, Coseno de coseno tita. de... Perfecto, coseno de tita, bien. Más. ¿Cuánto vale la derivada de W respecto de I? Es justamente la derivada de la ¿Queda función expresado? f, queda expresado nada más, respecto de i. Perfecto. La dejo expresado porque no la conozco. ¿Quién es la f? Por, vengo ahora ahí y la voy a derivar ahí respecto de r. I es r seno de tita. ¿Cuánto vale la derivada de i respecto de r? ¿Cuánto vale? Seno de tita. Seno de tita. Seno de tita. Ajá. Bueno, miren. Este es el resultado de la derivada de W respecto de R. ¿Coincide con lo que tenemos acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí. Sin dudarlo. Coincide. Sí se verifica. Muy bien. Vamos con la otra ahora. Vamos a derivar, pero ahora respecto de tita, de la otra variable independiente. Bueno, a ver, quiero la regla de la cadena. A ver, ¿cómo sería? La derivada de W respecto de tita. ¿A qué es igual? La derivada de Derivada de W W respecto de X por la Sí, por derivada la de derivada X. de X respecto de phi. de tita, De perfecto. tita. Más, La derivada de W respecto de I sí. por la derivada de I respecto de tita. Muy bien, Arnold, así es. ¿Cuánto vale la derivada de W respecto de X? Es la derivada de la función respecto de X. Eso queda expresado porque no la conocemos quién es la función. Por la derivada de X respecto de tita, me vengo a X, que la tienen acá ustedes, y la derivan.
¿Cuánto vale la derivada de x respecto de tita? Cuando x es r coseno de tita. Menos R por seno de Ajá. tita. Perfecto, menos r por seno de tita. Muy bien. Más, la derivada de w respecto de y es la derivada de f respecto de y. La dejamos expresado nada más. ¿Y cuánto vale la derivada de y respecto de tita? Se vienen acá donde dice y, que es r seno de tita, y la derivamos respecto de tita. ¿Cuánto es? R coseno de tita. Perfecto, r coseno de tita. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, si yo la comparo con esta, no está igual, no está todavía igual. ¿Qué tendría que hacer? Sacar factor común, ¿qué cosa? R R. ¿R o menos R? menos R. Menos R. Bueno, entonces si saco factor común menos R, me queda la derivada de f respecto de x por el seno de tita. Acá tengo que poner menos. ¿Por qué? Porque al reproducir, al aplicar distributiva, menos por menos, se me va a hacer más. La derivada de f respecto de y por coseno de tita. Y ahora sí, ustedes miren, hemos llegado al resultado. ¿Hemos llegado a esto? Sí, profe, Sí. se verifica. Sí se verifica. Bueno, esto es lo bueno de estos ejercicios, es que uno sabe a lo que tiene que llegar. ¿Cuál es la desgracia? ¿Cuál es la desgracia para nosotros? Que en los parciales o en los evaluativos, ustedes a la fuerza llegan. ¿Y qué pasa? Que a veces en el camino se equivocan. ¿Entienden? O sea, lo bueno es que sea que tengo que llegar. Pero bueno, la cuestión es que lo tengo que hacer bien cuando derive. Porque muchas veces ustedes imponen y bueno, llegan, pero se han equivocado en el camino. A la hora de... Entonces, tienen que tener bien en claro, cuando uno escribe la regla de la cadena, es importante hacer el diagrama o el árbol de las variables, escribirla en la regla y paso siguiente derivo. ¿Estamos? Bueno, eso es lo bueno de estos ejercicios, porque sé a lo que tengo que llegar. Bueno, ¿podemos seguir? Bueno, ahí cuando estemos... ¿Sabían ustedes que los chicos de la SAE tienen tutorías? Chicos. La verdad es que no sabía. Ah, ¿no sabías, José? Ah, bueno, hay tutorías de análisis 1, de análisis 2, de física. ¿Ustedes lo siguen a los chicos de la SAE? ¿Lo siguen en las redes? ¿Lo siguen en el Instagram, el Face? ¿Lo siguen? Sí. Ajá, ¿y vieron lo de las tutorías? Sí, profe, Sí, estaba en María. el Instagram. Ah, estaban en el Instagram. Bueno, justo ahora está el tutor con nosotros, está escuchando la clase, pero ahí cuando hagamos pongan la asistencia, ahí se los voy a presentar. Ha sido alumno mío en civil. Así que, bueno, ya se los voy a presentar a Juan. Juan, peinate porque vas a activar la cámara, ¿no? Dale, profe. Ayer te perdonaba, Dame la pero María. hoy vas a activar la cámara. Bueno, porque así también empiezan a asistir a las clases. Cualquier cosa, yo lo voy a ir ayudando a Juan. ¿Sí? Así cosas que empiecen también a asistir con las tutorías. Si tienen, no es que yo sí voy a seguir dando las clases de consulta en los horarios normales, ¿no? Y Juan, digamos, él, como al ser tutor, también le van a poder preguntar sobre los ejercicios de la práctica. Bueno, vamos al ejercicio número 9. Bueno, una aplicación. Dice, una cantidad de gas obedece la ley del gas ideal, P por B, igual a K por T. Bueno, donde K es 1,2. Bueno, ahí tienen las unidades, más que nada, a mí lo que me interesa por litros sobre Kelvin, ¿no? Lo que a mí más me interesa es que después lo interpreten y sepan qué es lo que van a hacer. Dice, el gas está encerrado en un recipiente que se calienta a una razón de 3 Kelvin por minuto. Si en el instante en el que la temperatura es de 300 grados Kelvin,
La presión es de 6. Y decrece a una razón de 0,1. Calcule la variación del volumen en ese instante. Ajá, ¿qué hacemos acá? Están en función de qué las variables. Si me habla de un instante. Del tiempo. Exactamente, del tiempo, está del tiempo. Y a nosotros nos piden es cómo es la variación del volumen. Entonces, por empezar, el volumen lo voy a despejar. Es K por la temperatura sobre la presión. Esa es la función. Aquí, por los datos que me dan en el problema, a mí me dicen de que si el recipiente se calienta a razón de, o sea que estamos hablando de la variación de la temperatura respecto del tiempo. Y eso dice que es igual a 3. Bueno, independiente de la unidad de, bueno, Kelvin sobre minuto. Y si en el instante en que la temperatura es de 300 Kelvin, la presión es de 6. ¿No es así? Y decrece. ¿Quién es la que decrece? Y decrece a razón de 0,1 átomo por minuto. ¿La presión? La presión. Entonces, la variación de la presión respecto del tiempo. Como dice que decrece, le tengo que poner signo menos, chicos. Menos 0,1 por minuto. Bueno, entonces, haciendo el diagrama de las variables, nosotros tenemos que el volumen está definido en términos de la temperatura y de la presión. Pero ellos, ¿respecto de quién varían? Respecto del tiempo. Exactamente. Respecto del tiempo. O sea que a nosotros lo que nos piden, cómo es la variación del volumen en ese instante, lo que nos están pidiendo en realidad es una derivada total. ¿Y cómo la voy a escribir? A ver, ¿cómo va a ser esa variación del volumen en ese instante? ¿Cómo va a ser? Por regla de la cadena. Ya tienen el diagrama, que es lo que me interesa. Lo demás era información del problema. A ver, ¿quién me dice? La derivada de B respecto de T. Por la derivada de T. Respecto de T. Más. La derivada de B respecto de la presión. De P, sí. Por la derivada de P respecto de T. Perfecto, ya tenemos el diagrama. Bueno, ahora voy a derivar. ¿Cuánto vale la derivada de B respecto de T? Esta es B. Esta es la función. ¿Cuánto vale? Ustedes me van a dictar. El K y el P pasan a ser constantes. Entonces, ¿cuánto? K sobre P, perfecto. K sobre P, bien. Por la derivada de T respecto de T. No reemplazo nada. Más la derivada de B respecto de P. ¿Cuánto es? La T y la K son constantes. K por T. ¿Estás seguro? Menos K por T sobre P cuadrado. Exactamente. Menos K por T sobre P al cuadrado. Perfecto. Por la derivada de P respecto de T. Y ahora, simplemente, para ver cómo ha sido la variación del volumen en ese instante, ahora nosotros tenemos que reemplazar los datos. Reemplazar los datos. ¿Cuánto valía la temperatura? ¿Cuánto vale la presión? ¿Y cómo es la variación de la temperatura respecto al tiempo? ¿Cómo es la variación de la presión respecto al tiempo? Ahora tenemos que particularizar. Y también nos dan el valor de esa constante K. Bueno, entonces ahora simplemente reemplazamos, chicos. El K era 1,2. La presión, 6.
La derivada, esta variación de la temperatura respecto de T es 3, más, acá tenemos que poner menos K, que es 1,2, por T. En ese instante la temperatura es 300, sobre P al cuadrado, sobre 6 al cuadrado, por la derivada de, o sea, la variación de la presión respecto del tiempo, que era menos 0,1. Y simplemente ahora con la calculadora obtenemos el resultado de esa variación del volumen respecto del tiempo. Bueno, calculador, me dicen cuánto les da. Profesora, ¿por qué menos K por T sobre P cuadrado? Porque cuando vos derivás, acá estás derivando, fíjate, esta es tu función, ¿no es cierto? Y estás derivando respecto de P. B es lo mismo que tener K por T por 1 sobre P. Entonces, si vos estás derivando B respecto de P, el K y el T pasan a ser constantes. Y la derivada de 1 sobre P es menos 1 sobre P al cuadrado. ¿Te das cuenta? Sí, ahora está. Gracias. Entonces, por eso que ¿Profe? te queda menos KT sobre P cuadrado. Sí, Me da el resultado 1,6. sí, ese es el resultado. 1,6. ¿Y qué unidades tendrían que darnos, chicos? Después controlen, por supuesto, si da la unidad. ¿Qué unidades? Si es volumen respecto del ¿Litros? tiempo. Claro, es litros por minuto. Esas son las unidades que le va a dar. ¿Sí? Porque es la variación del volumen respecto del tiempo. ¿Alguna duda en el problemita? Más que nada es interpretación esto. Y obtener la función, esto. Obtener la función. ¿Sí? Darme cuenta de que varía el tiempo respecto, la temperatura respecto del tiempo, la presión respecto del tiempo. Entonces que el tiempo es la variable independiente. Eso es lo que me tengo que dar cuenta. Entonces no es otra cosa que una derivada total lo que nos están pidiendo. Y todo lo demás son datos del problema. Bueno, hacemos el ejercicio 11. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Bien, vamos. Vamos con el ejercicio 11. Este lo voy a mover. Dice, C es una función diferenciable donde A y B son constantes. Demuestre que si Z, que está definida como F de 1/2 de B por X cuadrado menos 1/3 de A por I al cubo, satisface la ecuación diferencial parcial A por I al cuadrado por la derivada de Z respecto de X más B por X por la derivada de Z respecto de Y es igual a 0. Bueno, ahí ustedes le pueden llamar al argumento, a lo que tenemos acá, le podemos llamar U. Donde U, ¿sí? Donde U es igual a 1/2 de B por X cuadrado menos 1/3 de A por I al cubo. ¿Sí? Y vamos a aplicar regla de la cadena. Si ustedes aplican el diagrama, fíjense en el diagrama, ustedes tienen Z. Z es una función, no es otra cosa que la F. Esta función F depende de la variable U, donde U depende de X y depende de Y. Y ahí tienen el diagrama, el árbol de las variables. Entonces yo para el problemita necesito calcular la derivada de Z respecto de X y necesitamos calcular la derivada de Z respecto de Y. O sea que eso me dice que X e Y son las variables independientes. Z la variable dependiente. Y en este caso nosotros hemos llamado a U como una variable intermedia. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, quiero escuchar. ¿Cómo sería la regla de la cadena? ¿Cómo sería la derivada de Z respecto de X? De este. La derivada de Z respecto de U. Perfecto. Por. Y la derivada de U respecto de X. Bien.
Entonces, ¿y quién es la derivada de z respecto de u? La derivada de f. Sería la derivada de f respecto de u. Ajá, ¿y quién es la derivada de esto? Me dice, es la derivada de f respecto de u. Bueno, ya voy a escribir otra cosita más. ¿Y cuánto vale la derivada de u respecto de x? Me paro en u y derivo. ¿Cuánto le va a dar la derivada de u respecto de x? Px. Derivemos. Dx, perfecto. B por x. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de u, chicos? Simplemente lo voy a dejar expresado, ¿no? No es que lo van a poder calcular, pero ¿quién sería? Porque no me gusta esta notación. Por eso. F' Porque la de F, U. exactamente, es f' de u. Bien. Por b por x. Eso. Bien. Y si ustedes quieren, reemplazan quién es f' de u. Reemplazan. F' de u va a ser f' de un medio de bx cuadrado menos un tercio a cuadrado y al cubo por b por x. Eso es lo que sí, eso es lo que quería que me dijera. Perfecto. ¿Cuánto vale? Acá lo voy a escribir. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de y? Ahora hacemos de la otra variable independiente. Regla de la cadena, la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de y. Bien, ¿cuánto vale la derivada de z respecto de u? Ya me lo dijeron. ¿Es quién? Siguiendo con el F de u recorrido. prima. F' de U. Es f' de u, perfecto, o la derivada de f respecto de u, pero en definitiva es f', porque la f depende de un solo argumento, que es u. Ahora que el u dependa de otras dos variables, bueno, otra cosa. Por la derivada de u respecto de y, me paro en u y derivo respecto de y. ¿Cuánto es? Menos a y al cuadrado. Menos a por i cuadrado. Perfecto, entonces esto me queda f' de u, me demoro más en copiar, un medio de bx cuadrado menos un tercio de a y cubo. Bueno, acá directamente, porque si quieren le pongo el signo adelante, negativo, el signo menos, a por i al cubo, cuadrado. Bueno, esa es la derivada de z respecto de y. Entonces ahora, como nosotros ya tenemos los valores, podemos reemplazar en la ecuación. Es a por i cuadrado por la derivada de z respecto de x, más bx, acá yo ya la tengo escrita, es a por i cuadrado por la derivada de z respecto de x, más b por x por la derivada de z respecto de y. Y simplemente reemplazamos ahora, chicos, lo que ya veníamos haciendo en otros ejercicios. Esto nos da a por i cuadrado por la derivada de z respecto de x, que es f' de un medio de b x cuadrado menos un tercio de a y cubo por bx, más, acá tenemos la bx por la derivada de z respecto de y la derivada de z respecto de y es menos f' de un medio de bx cuadrado menos un tercio de a y cubo por a y cuadrado. Bueno, acá propiedad, regla de los signos, acomodando la expresión, esto les queda, miren, a, b, x y cuadrado por f'. Menos, regla de los signos, más por menos, menos, ABX, ¿queda igual o no? ¿Sí o no? ¿Se verifica o no? Sí, profe. Sí se Se verifica. cancela. Se cancelan, sí. Y esto, efectivamente, es 0. ¿Sí? Porque tienen la misma expresión, entonces este término, perdón, este se cancela con este. ¿Sí? Y entonces sí se verifica. Sí verifica la ecuación. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda, chicos? Dice, en los siguientes ejercicios obtenga la derivada parcial que se indica. Entonces, en el apartado B, ustedes tienen U igual a X por E elevado a la menos I, donde X es igual a arco tangente de R por S por T, y es igual a logaritmo neperiano de 3RS, 3 por R por S, más 5ST. Y entonces nos piden que calculemos la derivada de U respecto de T, la derivada de U respecto de S, y la derivada de U respecto de R. Entonces, esto me dice que T, S y R son las variables independientes. Hacemos el diagrama de las variables. Eso es re importante. U es una función que depende de X e Y. Y X e Y están definidas en términos de R, S y T. ¿Sí? Bueno, dependen de esas tres variables. R, y S y T son las variables independientes. Bueno, a ver, empecemos. Bueno, justo tengo escrito al revés. Bueno, empecemos calculando esta. La derivada de U respecto de R. A ver, ¿me dictan cómo sería la regla de la cadena? ¿Cómo sería? La derivada de U respecto de R. Tengo que llegar a La esta... derivada de U sobre la derivada derivada de X por la derivada de X sobre la derivada Bien. de R. Te hago una... la derivada Sí, más... más la derivada de U sobre la derivada de I por la derivada de I sobre la derivada de R. Bien, esto se lo lee así, José. La derivada de U respecto de X, la derivada de X respecto de R, la derivada de U respecto de Y, la derivada de Y respecto de R. ¿Estamos? Listo, profe, ya lo anoto. Digamos, cómo se lo lee. Bien. Pero si tenés la idea. ¿Cuánto vale la derivada de U respecto de X? Me paro en U y derivo. ¿Cuánto vale? E a la menos I, bueno, E a por la 1. menos I. Perfecto, por 1. Bien. ¿Y cuánto vale la derivada de X respecto de R? Me paro en X, acá, y derivo. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es la derivada del arco tangente? 1 sobre 1 más R, o sea, el argumento del arco tangente al cuadrado, Sí, RST. Por la por derivada del ST. argumento. Por de ST. ST. Perfecto. Muy bien. Más, ¿cuánto vale la derivada de U respecto de Y? Me paro en U, acá, y derivo respecto de Y. ¿Cuánto vale? Menos X por E a la menos I. Perfecto. ¿Y por qué te queda menos, Lucas? Porque el exponente, o sea, I que está Con exponente negativo. claro. Tengo que derivar eso. Claro, porque la derivada de la función exponencial es ella misma por la derivada del exponente, que en este caso va a ser menos 1. Perfecto. Por la derivada de Y respecto de R. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo neperiano? 1 sobre el argumento. Y por la derivada del argumento, que en este caso estamos derivando respecto de R. ¿Cuánto sería? 3S. 3S. Bueno, si nosotros reemplazamos, tendríamos que dejar todo, esta función, esta derivada de U respecto de R, tendría que quedar expresado en términos de las variables independientes, que es R, S y T. Entonces tendríamos que simplemente reemplazar quién es Y y quién es X, ¿no es así? Bueno, entonces esto les queda E elevado, acá en realidad lo tendría que trabajar más, chicos, porque, bueno, acá tienen las propiedades de la función exponencial y de la logarítmica, pero lo voy a dejar expresado así. 3RS más 5ST por ST sobre 1 más
Acá era RST al cuadrado. Más por menos, menos X, en este caso X es arco tangente de RST por E elevado a la menos logaritmo de 3RST, no, 3RS más 5ST. Por 3S sobre 3RS más 5ST. Simplemente reemplazar quién es X y quién es Y. Entonces esta es la derivada de U respecto de R. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien, podemos seguir. Vamos a hacer acá al lado. No, abajo. ¿Cómo sería la derivada? Y lo voy a escribir. La derivada de U respecto de S, de la otra variable independiente. ¿Me dictan la regla de acuerdo al diagrama que lo están viendo ahí en la pantalla? La derivada de U respecto de X por la derivada de X respecto de S más la derivada de U respecto de Y por la derivada de Y respecto de S. Perfecto. La derivada de U respecto de X, esta ya la tenemos calculada. La derivada de U respecto de Y también ya la hemos calculado, ¿no es así? Que es justamente esto. Esto y esto, ¿no? Ya lo hemos calculado, o sea que tendría que calcular la derivada de X respecto de S. Bueno, reemplazamos. La derivada de U respecto de X es E elevado a la menos Y. Ya lo hemos calculado. ¿Cuánto vale la derivada de X respecto de S? ¿Tienen a mano ahí quién es X y quién es X y quién es Y? ¿La tienen a mano? Fíjense en ustedes, ahí les muestro. Tenemos que derivar X respecto de S. Copilan por favor a la función, a la X y a la Y, para que me sigan a la hora de derivar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿La copiaron? Bien, entonces ahora me van a dictar. ¿Cuánto vale la derivada de X respecto de S? Era arco tangente. 1 Uno. sobre Ujú. 1 más RST al cuadrado Perfecto, que es el argumento, por la derivada del argumento respecto de S. por RT. Perfecto. Más la derivada de U respecto de Y, ya lo hemos calculado, es menos X por E a la menos Y. Bien. Por la derivada de Y respecto de S, que es logaritmo neperiano. 1 sobre el argumento 3RS más 5ST por la derivada del argumento, y estamos derivando respecto de S. ¿Cuánto les queda? 3R más ST. 3R Más 0. más 5T, ¿no sería? 5T sería. Eso, así sería, ¿no? Bueno, y ahora simplemente, ¿qué hay que hacer? Reemplazar. Reemplazar. Esto sería E elevado a la menos logaritmo neperiano. Eso en realidad yo lo tendría que trabajar un poquito. Esto es por las propiedades. Cuando ustedes tienen E a la menos logaritmo de X, ¿se acuerdan a qué es igual? Lo tendría que trabajar más. Pero lo voy a dejar ahí nada más sustituido. ¿Se acuerdan a qué era? ¿Sí o no? A menos X, ¿no sería? No, no es menos X. Esto es E elevado a la logaritmo de X a la menos 1. Por las propiedades. Entonces esto sería X a la menos 1. En realidad esto me quedaría 3RS más 5ST elevado a la menos 1. Eso es lo que me quedaría. Pero bueno, lo dejemos ahí nada más. Simplemente reemplazado. ¿Estamos? Esto era RST por E a la menos logaritmo neperiano. Eso es por las propiedades. RS más 5ST. Simplemente estoy reemplazando, chicos.
más por acá 3R más 5T sobre 3RS más 5ST. Bien, y ahí tienen entonces la derivada. Esto es la derivada de U respecto de S. Nos está faltando una más, ¿no? Ahí. Bien. Nos está faltando la derivada de U respecto de T. Bueno, voy a escribirlo al diagrama, voy a escribirlo de nuevo al diagrama. Ustedes tenían U, que dependía de X e Y, y estas dependían de R, S y T. Yo quiero derivar ahora respecto de T. Quiero derivar respecto de T, de esta variable independiente. Entonces, ¿cómo sería la regla de la cadena? La derivada de U respecto de T, ¿a qué es igual? La derivada de U respecto de X por la Por derivada de X respecto de T. Más la derivada de U. De U respecto de Y por la derivada de Y respecto de T. Bien, estas derivadas, la derivada de U respecto de X ya lo tengo calculado, la derivada de U respecto de Y también la tenemos calculada, simplemente las voy a copiar. Esto es igual a la derivada de U respecto de X es E a la menos Y. ¿Cuánto vale la derivada de X respecto de T? Ustedes la tienen a la función X, que era arco tangente. 1 sobre 1 más RST al cuadrado por la derivada del argumento. Si estamos derivando el respecto de T es RS, ¿no? RS. Bien, más la derivada de U respecto de Y, nosotros ya la hemos calculado y eso era menos X por E a la menos Y. Por la derivada de U respecto de T, que es 1 sobre 3RS más 5ST por la derivada del argumento. Y estamos derivando 5S. Exactamente, así es, José, porque estamos derivando respecto de T. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Simplemente, ¿qué? Sustituir. Sustituir. Bueno, y vamos al último ejercicio. Bueno, esto les voy a dejar para que ustedes lo sustituyan, ¿ah? Nada más. Simplemente acá van a sustituir. Sustituir X e Y. ¿Sí? Bien, vamos al último ejercicio. Al ejercicio que, a ver, esperen un segundito, chicos. Anudar, disculpen. Vuelvo a reanudar. Reemplazo donde dice X, voy a poner lambda X, y donde dice Y, voy a poner lambda Y, y reemplazo en la función. Esto va a ser logaritmo neperiano de 10 elevado a la lambda X más lambda Y sobre 3 elevado a la lambda X menos lambda Y. Bueno, acá hay que trabajar con las propiedades del logaritmo. Esto es logaritmo neperiano de 10 elevado a la lambda, voy a sacar factor común, X más Y. Menos logaritmo, como tienen un cociente, esto se transforma en una diferencia por las propiedades del logaritmo neperiano de 3 elevado a la lambda, saco factor común, X menos Y. Esto por las propiedades del logaritmo, y porque me conviene escribirlo de esta manera, chicos, esto es igual a lambda por el logaritmo neperiano de 10 elevado a la X más Y, menos lambda por logaritmo neperiano de 3 elevado a la X menos Y. Saco factor común lambda, que es lo que se repite. Entonces, al sacar factor común lambda, nos queda logaritmo neperiano de 10 elevado a la X más Y, menos logaritmo neperiano de 3 elevado a la X menos Y. Esto, por las propiedades nuevamente del logaritmo, me conviene escribirlo como lambda elevado a la 1 por, lambda por logaritmo neperiano de 10 a la X más Y sobre
3 elevado a la x menos i. Eso es por las propiedades del logaritmo neperiano. Y esto no es otra cosa que lambda elevado a la 1 por la función f de xi. Entonces, de acuerdo a la definición de función homogénea, nosotros vemos que f es una función homogénea de grado ¿cuánto? 1. De grado 1, justamente por ese propósito les puse el exponente. El exponente de lambda es el que me dice el grado. Entonces, por lo tanto, f es una función homogénea de grado 1. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que ver es si se verifica, bueno, la propiedad, o sea, el teorema. En realidad el teorema decía que dado una función homogénea, en este caso nosotros lo vamos a poder escribir, esto por el teorema, vamos a poder escribirla, al ser eso una función homogénea de grado 1, vamos a poder escribirla como x por la derivada parcial de f respecto de x, más y por la derivada parcial de f respecto de y, igual al valor ese de k, este es el valor de k, que en este caso es 1, por la función f de xy. Eso es lo que dice el teorema. ¿Sí? En este caso, para nuestro teorema, o sea, el k vale 1. ¿Bien? Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que en realidad verificar esta ecuación. Y para eso necesitamos la derivada de f respecto de x y necesitamos la derivada de f respecto de y. Bueno, yo la voy a volver a copiar a la f para que empecemos a derivar. Ustedes tenían que la función f de x y es igual al logaritmo neperiano de 10 elevado a la x más y sobre 3 elevado a la x menos y. Entonces, esto, para derivarla, así como está, no me conviene. La voy a escribir de otra manera. La voy a escribir usando las propiedades. Esto es logaritmo neperiano de 10 elevado a la x más y, menos el logaritmo neperiano de 3 elevado a la x menos y. Eso es por las propiedades del logaritmo. Y esto, por las propiedades, ustedes tienen una potencia. Esto me quedaría x más y por logaritmo neperiano de 10 menos x menos y por el logaritmo neperiano de 3. Y así, como está expresada esta función, x más y logaritmo de 10 menos x menos y logaritmo de 3, de esta manera me conviene derivarla la función. Es mucho más sencillo que tener que derivar esto. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora recién calcular quién es f de x y f de y. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? En ese caso, la y la piensan como una constante. ¿Cuánto vale? A esto deriven, chicos, esto. Es mucho más sencillo. Logaritmo de 10. ¿Cuántos? Logaritmo neperiano de 10. ¿Sí? ¿Nada más? Y menos el logaritmo neperiano de 3. Menos logaritmo neperiano de 3. Bien, perfecto. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? En ese caso, la x la piensan como constante. 10. Logaritmo de 10, ¿sí? Menos. Más logaritmo de 3, ¿no es? Sí, más logaritmo de 3, porque acá ustedes tienen ese menos, pero la derivada de menos y en menos 1, entonces se hace más. Menos por menos se hace más. Perfecto. Y bueno, entonces ahora reemplazamos en la ecuación. Ustedes tienen x por la derivada de f respecto de x, más y por la derivada de f respecto de y. Bueno, tenemos que ver que se verifica esta ecuación. Reemplazando, esto nos da x por la derivada de f respecto de x, que era logaritmo de 10 menos logaritmo de 3, más y por el logaritmo de 10 más logaritmo de 3. Y simplemente ahora, ¿qué van a hacer? Usar las propiedades. Esto aplican propiedad distributiva, entonces queda x logaritmo de 10 menos x logaritmo de 3 más y logaritmo de 10 más y logaritmo de 3. Entonces agrupan lo que tiene, esto va a ser logaritmo de 10 elevado a la x, más, voy a agrupar logaritmo de 10 elevado a la y,
y agrupo, acá tenemos menos logaritmo de 3 elevado a la x, más logaritmo de 3 elevado a la y. Entonces, acá, voy a hacer esto en realidad. Voy a sacar factor común menos. Entonces esto me queda menos, acá un paréntesis y un paréntesis. Menos por menos se me va a hacer más. Y esto, como tienen la misma base, bueno, esto sería propiedades del logaritmo, ¿no? ¿No es así? Chicos. Así es, profe. Bueno, ¿cómo sería entonces? Eso El quiero que me logaritmo digan. neperiano de 10 elevado a la x más y. Perfecto. Menos. Logaritmo neperiano de 3, x elevado a la x menos y. Perfecto. Y esto de nuevo por las propiedades, esto es logaritmo de 10 elevado a la x más y sobre 3 elevado a la x menos y. Todo aplicando propiedades. Y esto es lo mismo que pongamos acá multiplicado por 1, ¿no es así? ¿Sí o no? Ese 1 le acabo de agregar Sí, yo. profe. Bueno, entonces, ¿se verifica el teorema? Sí. Perfecto. Sí se verifica. Bueno, detenemos acá.